Muy bien, comencemos la clase del día de hoy. Y solo quería mencionarles que ya están calificadas la mayoría de las actividades de la unidad uno. Entonces, revíselo por favor, sus calificaciones individuales. Si no está la explicación de la misma, pregúntele con el compañero que realizaron el trabajo. Si tiene cualquier duda, con toda confianza, escríbame al correo contándome su situación. Especialmente quiero que revise la tarea número uno que realizamos, el circuito de automatización de la puerta, en la cual se le pedía solucionar el problema por medio de control industrial y encontré la novedad de que muchos habían subido el programa de la simulación. Lo que me interesa a mí es que sea evidencia. Siempre el profesor lo que nos va a interesar es la evidencia del trabajo que ustedes han hecho. Esa evidencia siempre va a ser un documento de PDF en el cual usted explica cómo solucionó el problema y evidencia esta solución por medio de capturas de pantalla. No quiero la simulación porque usted puede simular con cualquier software. Usted puede utilizar cualquier software, pero lo que a mí me interesa es ver cómo usted solucionó el problema, cómo usted lo explica. Esa es la única tarea. Si, por ejemplo, en la explicación de la calificación le digo, suba la evidencia en PDF, hágalo. Después de hacerlo, me envía a mí un correo, me dice ya envié el archivo en PDF para la recalificación y yo le recalifico y usted puede tener su nueva calificación. Si le pongo específicamente una nota y no le digo que suba un PDF o suba algo, esa nota posiblemente ya no es recalificable, ¿sí? Pero todo usted, por supuesto, puede ver, puede comentarme cualquier cosa si no está de acuerdo, con todo respeto, y yo con gusto revisaré la calificación, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí, Inge. Ya. Solo me falta algunos artículos de los últimos que me enviaron, unos 3, 4, y solo estaría pendiente la calificación que les ponga el ingeniero Quinteros. Y ya tendríamos la nota sobre 50. Al hacer algunas actividades en el primer parcial, eh, tenemos una gran oportunidad de que ustedes les vaya mejor, ¿no? Se divide las notas, la mayor parte tiene calificación de 2 puntos, 5 puntos, excepto de la prueba y el examen, que son de 10 y de 20. Entonces, revisando sus calificaciones, la calificación de 50 puntos es la calificación que usted puede encontrar en el ABAC. Usted vaya al área de calificaciones, ahí están todas sus calificaciones. La suma de todas ellas es su nota final sobre 50 puntos. La mayoría de los estudiantes están bien. Y eso me alegra, ¿no? Me alegra y les felicito a su vez y les motivo a que sigamos con ese mismo espíritu durante este segundo parcial. Eso es, estimados compañeros. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que les he comentado, por favor? Yo, Inge. Dígame. Inge, es que, por ejemplo, en mi caso, yo, yo tengo hecho una actividad con el señor Pacheco, Ya, pero él tiene pasado ya la nota lava, que en cambio yo sigo con el cero. ya, justo este es de Eh, los casos que usted lo que debe hacer es explicarme tal cual como lo he hecho en este momento en el correo. Entonces, yo reviso lo que usted me cuenta. Yo reviso lo que usted me cuenta y le corrijo, ¿sí? ya, Inge, muchas gracias. Así usted lo que puede hacer es, usted sabe la nota que le voy a poner en el sistema cuando éste se habilite. Usted sabe, es la nota que está puesta en el ABA. Si usted no tiene alguna nota, escríbame su caso, tal cual yo hice con tal persona. Esa persona ya tiene la calificación y yo no la tengo. Por favor, podría actualizarme. Entonces yo cuando leo ese correo lo actualizo
lo actualizo y le envío un correo en respuesta que esa actualización ya ha sido hecha. ¿Estamos de acuerdo? Inge, Inge, Ya, Inge, disculpe. muchas gracias. De igual manera, yo también tengo el mismo problema con el proyecto integrador. Igual le escribo al correo explicándole eso. Igual, sí, sí, sí. Todos los Ya, casos. Ajá. muy De esta amable, manera lo gracias. que hacemos es que me garantizo de que me voy a tomar un tiempo cuando usted me escriba en realizar esa revisión, revisar si en realidad en este trabajo que me menciona está puesto su nombre. Si está puesto, le coloco la nota y no hay ningún problema. ¿Sí? Se me puede pasar tranquilamente. Gracias. Perfecto. Especialmente revisará el trabajo número 1 que quiero que suban el archivo en PDF. Muy bien. Inge, de ese deber solo le subimos la captura del programa. No, 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 no. Debían hacer un pequeño informe, ¿no? Explicando de cómo solucionaron el problema. Tal vez una pequeña conclusión, no, no más de dos páginas. Pero sí puesto su nombre. Bien, Algunos sí tuvieron ese error, ¿no? De solo subir la captura de pantalla, pero yo creo que la evidencia va un poquito más allá. También es explicando un poquito de, de- de cómo se hace la solución, ¿no es cierto? ya, Inge, muchas gracias. Ya, perfecto. Ingeniero, una Dígame, pregunta. claro. En el caso de que no tenga nota en el ABAT, pero solo me puso un comentario, ¿tengo derecho a mandarle nuevamente el deber? Mm, parecería que no. Si ya le digo por qué no le pongo nota. Porque, o sea, fue equivocación mía al enviar el deber más que todo. Ah, en ese caso sí. Sí, 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 ya sé el caso que me dice usted, que me ha enviado un trabajo por otro. Sí, 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 ingeniero. dime nomás, no hay problema. Igualmente ya le escribí un mensaje al correo igualmente. Cuando yo vi Por eso, favor. inmediatamente envié un mensaje al correo. Sí, por favor. De ingeniero. Muy amable, gracias. Muy bien, comencemos entonces. En la anterior clase habíamos comenzado conversando o iniciando el capítulo número 4 de la aplicación en control continuo de procesos. Habíamos iniciado. Voy a hacer un pequeño resumen en este momento. Habíamos visto lo que vamos a ver en el cuarto contenido. Básicamente, estas primeras clases vamos a conversar de estos componentes, los conversores análogos digitales, que decíamos que convierte una señal análoga en una señal digital, sabiendo que todas las señales que tenemos a nuestro alrededor son análogas, son medidas por transductores que transforman una señal del tipo física, sea temperatura, velocidad, aceleración, presión, humedad, eh, viscosidad, puede ser vibraciones, podría ser luminosidad, infinidad de mediciones, las va a transformar a una señal eléctrica, a una señal eléctrica. Esa señal eléctrica es una señal eléctrica analógica, una señal eléctrica analógica porque va a variar, va a tener distintos valores de voltaje, ¿no es cierto? Puede ser que haya una relación directa, por ejemplo, que sea 50 grados centígrados, 5 voltios, 100 grados centígrados, 10 voltios, ¿no es cierto? Que haya una relación directa entre la medición que se está tomando y el voltaje que ha transformado ese transductor, mientras que el convertidor, en este caso análogo digital, convierte ese voltaje del transductor, toma ese voltaje del transductor y lo convierte a una señal digital. La señal digital es una serie de ceros y unos que el computador, el PLC, puede leerlos, puede analizarlos, puede procesarlos.
y tomar algún tipo de decisión. Pues el computador con esos ceros y unos él entiende, ¿no es cierto? Si son 5 voltios, esos 5 voltios se convierten a una señal digital, El computador sabe que son 5 voltios, ha entendido que son 5 voltios por medio de esa conversión, toma la decisión y para controlar el proceso, otra vez esa decisión que ha tomado, ¿no es cierto? La convierte a una señal analógica otra vez para que pueda salir al mundo real y pueda tomarse algún tipo de decisión. Ese tipo de decisión puede ser aumentar el voltaje de este horno, ¿no es cierto? Aumentar el voltaje de este horno y por ende subir la temperatura. Entonces, para aumentar el voltaje de este horno puede subirse este voltaje a 10, 20, 30, 40 voltios, como lo estamos analizando en la anterior clase, o básicamente el PLC decidirá encender o apagar el serpentín que está dentro del horno que posibilita el encendido del horno y aumentar la temperatura por ende, ¿sí? Eso es lo que habíamos conversado básicamente en la anterior clase. Habíamos dicho que este conversor va a estar definido por velocidad de conversión, puede estar definido por la resolución y los rangos de entradas. Dentro de esto, habíamos comentado que, bueno, déjenme regresar, habíamos dicho que hay una precisión del conversor que está en relación a la resolución del mismo. Y esta resolución está en función de cuántos bits se utilizan para la conversión. Y habíamos dicho que entre más bits es más difícil el desarrollo del circuito y podría volverse más lenta. Habíamos hecho una explicación de la misma y habíamos dicho que entre más bits hay una relación directa, más bits, más precisión, más resolución, pero menos velocidad de conversión. Entonces hay que llegar a un punto intermedio entre resolución y velocidad de conversión, o resolución y cantidad de bits que se utilizan en su conversor, porque la cantidad de bits también significará la complejidad del dispositivo y el costo que va a tener el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Muy bien. Habíamos mostrado este gráfico de básicamente lo que les expliqué en este momento. Tenemos un sistema físico, temperatura, presión, desplazamiento, velocidad. Posiblemente nosotros no podamos ver con nuestros propios ojos esta onda, ¿no es cierto? No podemos verla. Utilizamos nuestros diferentes dispositivos para poder observarla, que son los sensores transductores que convierten esta señal física a una señal eléctrica. Y aquí pasa lo que estamos estudiando en este momento. El conversor análogo digital lo que realiza es un sampling o un muestreo de la señal cada cierto tiempo. Entonces aquí va tomando mediciones de voltaje en cada cierto tiempo y los convierte en un número del tipo binario, para que el computador, el PLC, el computador industrial, la IED en el ambiente eléctrico, entienda. Perfecto. Creo que nos habíamos quedado hasta aquí, si no me equivoco. Y seguimos. Sí, que hasta ahí mismo llegó. Ya. Entonces pongamos ahí. Otra vez seguimos con conversión de señales básicas. ¿Qué dice? El diagrama de bloques de la imagen anterior muestra la secuencia desde la variable física entra al sistema hasta transformarse en una señal digital o código binario. Para que dicha señal ingrese al convertidor análogo a digital, debe ser muestreada. Es decir, se toman valores discretos en instantes de tiempo de la señal analógica, lo que recibe el nombre de sampling. Sampling es la traducción en inglés de muestreo. Entonces, lo que dice que estamos haciendo es, estamos realizando, si usted quiere, se dice que estamos realizando
discretización de la señal. Estamos discretizando, ¿sí? Estamos tomando valores discretos de la señal. Pero usted me dirá, ¿qué es lo que sucede con los puntos intermedios? El sistema no sabe qué ocurre o lo que pasa entre este valor de muestreo o este valor de muestreo. El sistema no sabe lo que sucede. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy tomando un valor de muestreo en este punto y yo estoy tomando un valor de muestreo en este punto, ¿sí? Vamos a decir que lo que estoy tomando es, acá está el tiempo, en el eje de las Y es temperatura. Ustedes saben que al final siempre va a ser un voltaje que representa la temperatura, ¿no? Este, por ejemplo, me va a representar 30 grados centígrados y este otro me va a representar 40 grados centígrados, ¿sí? Entonces, si ve eso es lo que está midiendo la computadora. Decimos que en un tiempo de 3 segundos, tengo 30 grados centígrados y en un tiempo, digamos que el tiempo de muestreo es 3 segundos, a los 6 segundos tenemos 40 grados centígrados. Entonces yo mido a los 3 segundos, tengo 30 grados centígrados y yo mido a los 6 segundos y tengo 40 grados centígrados. Pero yo no sé lo que sucede aquí en la parte intermedia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Inge. Pues, ¿qué puede suceder? Puede suceder que la temperatura vaya de 30 a 40 grados centígrados, sea de esa manera. Entonces el computador dice, si a los 3 segundos estuvo en 30 y a los 6 segundos estuvo en 40, entonces tiene un crecimiento lineal. Puedo hacer una aproximación que a los 4.5 segundos estaba en 35 grados centígrados. Puedo decir, a los 4 segundos estaba en 38, más o menos. Puedo darme una idea de lo que puede suceder. Pero ¿qué pasará si mi señal podría tener este comportamiento? Específicamente, lo que sucede es que a los 4 segundos la temperatura subió a 60 grados centígrados. Pero yo no estoy viendo eso. Mi computador no está viendo eso porque yo medí en 3 y yo medí en 6. Y estoy perdiendo la información de que en 4 segundos esta temperatura subió a 60 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que estoy perdiendo información. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. ¿Qué puedo hacer para no perder la información? Memorias. Memorias, pero ¿qué más puedo hacer con las herramientas que tengo en este momento? ¿Qué puedo hacer? Señorita Eras está por ahí. ¿Me puede ayudar, por favor, con su criterio? Parece que no está.
De pronto poner filtros. Filtros podría ser una solución. Podría ser solo una solución si en este punto, por ejemplo, lo que tengo es un ruido. Entonces, en realidad, no fue que la temperatura subió a 60 grados centígrados. Podría ser una respuesta, porque la temperatura de 3 a 4 centígrados no va a subir 30 grados centígrados y después, 2 segundos después, va a bajar. Pues posiblemente lo que estoy teniendo yo ahí es un ruido. Es un ruido, es un pico, una perturbación dado por algún ruido electromagnético que se introdujo en el cable que llevaba la señal de temperatura a mi sistema. Podría ser, en este caso, podría utilizar un filtro para eliminar esos picos, ¿no? Sí puede ser una respuesta. Otra respuesta. ¿Qué es lo que sucede? Si yo me doy cuenta que la señal que yo estoy midiendo tiene un comportamiento o más oscilatorio que no estoy midiendo, lo que tengo que hacer es reducir. Al principio mi sample time o mi tiempo de muestreo era 33 segundos. Lo que tenía que hacer o lo que tengo que hacer es reducir el tiempo de muestreo. Si me doy cuenta que estoy perdiendo información, tengo que decir que mi tiempo de muestreo ahora va a ser 1 segundo, ya no 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es medir la temperatura a los 3 segundos, a los 4, a los 5 y a los 6. De tal manera que mi proceso, mi computador, pueda tener toda esa información. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la respuesta. Reducir mi tiempo de muestreo. ¿Estamos de acuerdo? Finge. No les escucho. Inge. ¿Cómo no me responden? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Finge. Muy bien. Dicen, matemáticamente es el equivalente a multiplicar la señal analógica por una secuencia de pulsos constantes. Como resultado se obtiene un tren de pulsos con amplitudes limitadas por una envolvente de la señal analógica. Entonces, ¿qué dice a la final? Lo que yo estoy obteniendo es un tren de pulsos. Lo que yo estoy obteniendo es un tren de pulsos en la cual la envolvente es esta, es la señal analógica. Esa es una definición bastante importante. Dice, en el proceso de discretización, lo que yo estoy obteniendo es un tren de pulsos discretos, en la cual su envolvente, usted elimina esta línea, en otras palabras, puedo hacer otro gráfico acá, en la cual, por ejemplo, estoy discretizando, estoy realizando una discretización. Esa es la discretización que yo estoy recibiendo. Entonces dice la discretización es una línea discreta o es una sucesión discreta de puntos en la cual la envolvente es la señal analógica. ¿Dónde está la envolvente? Si usted solo ve así, puede darse cuenta que la señal analógica es esta, que es la sucesión de todos los puntos discretos. ¿De acuerdo? Sí. Inge. Muy bien. Entonces, aquí para esquematizar lo que le estaba diciendo hace un momento, entonces, ¿cuándo yo o cómo yo puedo definir ese tiempo de sampling? Muy importante en el proceso de la discretización. ¿Cómo yo puedo definirlo? Dice lo siguiente, para garantizar la toma de muestra y conversión de forma correcta, se debe considerar la velocidad de muestreo con el teorema de Nyquist. Anótelo por ahí. El teorema de Nyquist es el que me recomienda
mi periodo de muestreo para discretizar una señal. Dice que establece la frecuencia de muestreo Fs. Esta frecuencia de muestreo, la Fs, va a ser el contrario del tiempo de muestreo. Por ejemplo, si el tiempo de muestreo para mí es 5 segundos, mi frecuencia de muestreo va a ser 1 sobre 5, 0.5, y la frecuencia usted mide, usted sabe, perdón, 0.2. Usted sabe que se mide en hercios, ¿sí? Si tengo 5 segundos, va a ser 0.2 hercios. La frecuencia de muestreo de mi sistema, si yo estoy utilizando, por ejemplo, un periodo de muestreo de, por ejemplo, pongamos un número, 1 kilosegundo, no sería. Sería de 1 milisegundo, un tiempo de 1 milisegundo, la frecuencia de muestreo va a ser 1 sobre 1 milisegundos. La frecuencia de muestreo resulta que va a ser 1 kilohercio. Entonces, así sucesivamente, es la relación entre tiempo de muestreo y frecuencia de muestreo. ¿Qué me dicen? Que debe ser como mínimo, esta frecuencia de muestreo debe ser como mínimo el doble que el ancho de banda de la señal muestreada, como se indica en la siguiente fórmula. Si esto no ocurre, se tiene lugar al fenómeno denominado aliasing. Este fenómeno denominado aliasing es lo que me pasa en este momento. Si en esta señal que estoy viendo, en esta señal que les puse de ejemplo, yo estoy perdiendo información debido al tiempo de muestreo, o quiere decir que entre un punto de muestreo y otro punto de muestreo ocurren variaciones en la señal y estoy perdiendo esa información, quiere decir que tengo un fenómeno de aliasing. Aliasing, como dice aquí, aliasing. ¿Qué me quiere decir esta fórmula? Por ejemplo, voy a poner esta señal de la anterior diapositiva. Esta señal tiene este comportamiento. Esta señal tiene este comportamiento. Aproximadamente, déjenme ver si estoy bien. Sí, aproximadamente tiene este comportamiento. Incluso hago más o menos así. Y digamos que esta señal va a repetirse en el tiempo. Esta señal va a repetirse en el tiempo aproximadamente. Es una señal sinusoidal. Y habíamos comentado que, por ejemplo, esto va a ocurrir a los 4 segundos. Esto ocurre a los 3 segundos y esto ocurre a los 6 segundos. Si decimos que esta es una señal periódica, esto va a ocurrir a los 9, esto va a ocurrir a los 12, esto va a ocurrir a los 15. Todo esto es segundos, ¿no? Entonces, una señal periódica que tiene el mismo comportamiento. ¿Cuál es el periodo de la señal que estamos midiendo? ¿Cuál es el periodo de la señal que estamos midiendo? Sería periodo de la señal medida. ¿Cuál es su periodo? Respóndame, por favor. Y 15 segundos. 1 sobre la frecuencia. 1 sobre la frecuencia, pero viendo la imagen que le estoy mostrando en este momento, ¿cuál es el periodo de esta señal? 1 sobre 15. No, no es 1 sobre 15. ¿Cómo calculo el periodo? 1 sobre 0.2. No. El periodo de esta señal se define 1 sobre 2. como el tiempo que transcurre entre dos puntos iguales. El tiempo que transcurre entre dos puntos iguales. En este caso, Sería 1 sobre 2.
No, es subida, la subida, por ejemplo, un flanco de subida, un flanco de subida, un flanco de subida, un flanco de subida, un flanco de subida. ¿Cuál es el tiempo que transcurre entre un flanco de subida y otro flanco de subida? ¿De 3 a 6? 3, 3 3, segundos. ¿De 9 a 12? 3. 3. ¿De 12 a 15? 3 segundos. Igualmente 3. Entonces, el periodo de la señal que estamos midiendo, o TM, va a ser 3 segundos. Quiere decir que la frecuencia de esta señal... La frecuencia de la señal es 1 sobre 3. 1 sobre 3 hercios. Usted sabe que es 0.33333. 19 no le ponga atención, que es el número de página. Entonces ya tengo mi FM. Vamos a la fórmula. Dice entonces que la frecuencia de muestreo debe ser al menos 2 veces FM. FM, ¿cuánto es? 0.33333. Y esto deberá ser hercios. Entonces dice que al menos mi frecuencia de muestreo debe ser mayor a 0.66 hercios. 0.66 hercios. Regresemos. ¿Cuál dijimos que era mi solución? Colocar mi periodo de muestreo como 1 segundo. 1 segundo en frecuencia de muestreo, ¿cuánto es? 1 sobre 1, 1 hercio. Puse 1 hercio. 1 hercio es mayor a 0.0 a 0.66 hercios, ¿sí o no? Inge, se dañó un poco el audio, se lo escucha lejos. Bien bajo. Ya le repito. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. Está bajo aún. Déjeme ver, voy a reiniciar. Aló, aló. Aló, aló. Sigue bajo el audio, Inge. ¿Ahí mejoró o no? No. Déjeme ver. Posiblemente me va a tocar. Déjeme detener compartir. Voy a switch. Ahí parecería que mejoró. Sí, Sí, se Inge. escucha mejor. Aló, aló. Sí, Ahí Inge, parece. ya se arregló. Perfecto, gracias. Muy bien. ¿Qué les estaba comentando? Calculando en el ejemplo anterior, redujimos la frecuencia de muestreo, perdón, redujimos el tiempo de muestreo a 1 segundo. Quiere decir que la frecuencia de muestreo de este momento es 1 segundo. Y estamos calculando en ese mismo ejemplo que la frecuencia de muestreo mínima es 0.66. Le pusimos 1 hercio. ¿Está bien o está mal? Respóndame. ¿Es correcto o no es correcto?
Sí, Es correcto. Sí, Inge. Es correcto. Pues, ¿qué me quiere decir? Que para discretizar esta señal, la que estoy viendo en este momento, para discretizar esta señal, la frecuencia que yo utilizo para muestrear esa señal debe ser al menos 0.66 hercios. Yo podría utilizar 0.66, sino que yo no utilizo 0.66, sino que utilizo 1. Yo utilizo 1 segundo. Yo utilizo 1 hercio. ¿Estoy cumpliendo? Sí estoy cumpliendo con el teorema de Nyquist de discretización. ¿Me entendió? ¿Alguna pregunta? No, Inge, sí está claro. Gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? esta es, ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Este puede utilizarse para lo que es radiofrecuencia, para la recepción? Todo esto es para Y todo, no solo para conversores de análogo digitales. Esto se utiliza para todo. ¿Sí? Perfecto. Ahora. Creo que se repite esta diapositiva para garantizar. Muy bien. Ahora en la otra dirección, ¿cómo va a suceder? Tengo mi computador, el conversor digital analógico y la señal acondicionada o el acondicionamiento de la señal. Entonces, entre el computador y el conversor analógico, o yo del computador al conversor analógico le envío una señal digital, una sucesión de ceros y unos. Del conversor digital analógico al acondicionamiento de la señal le va a llegar esto. Mírele lo interesante. Entonces, estos son los ceros y unos. Tomando en grupos, va a decir, por ejemplo, este es el número 5. Este es el número 5. Este, por ejemplo, si aquí estuviera un 0 más, este sería el número, este sería el 1, el 2, el 4 y el 8. Sería el 8 más 2, sería el número 10, 10. Sería el 10. Entonces, en un punto específico yo tengo 5. En otro punto específico yo tengo 10. Pero, ¿qué hace el computador? Recuerden que esto está ya del conversor digital analógico. ¿Qué es lo que hace el sistema para llenar la información entre el 5 y el 10? Lo que hace es, le coloca un hold o un mantenedor de señal que se mantiene en 5 hasta que la salida cambie. ¿Sí? Repito. La salida, ¿qué va a pasar? Que se mantiene en 5 hasta que la señal cambie. Se mantiene en 10 hasta que la señal cambie. Se mantiene en este valor hasta que la señal cambie. Se mantiene en este valor hasta que la señal cambie y así sucesivamente. El acondicionamiento de la señal, como me comentaba algún compañero, será la inclusión de algún tipo de filtro para pasar de esta señal que se denomina una señal cuantizada a una señal totalmente analógica que tenga este comportamiento un poco más suavizado. ¿Cómo logro de aquí para acá? Es normalmente con filtros. Esto es en la otra dirección del convertidor digital del PLC hacia el mundo exterior. ¿Estamos claros? ¿Cómo se llama este proceso? Es hold. En inglés se denomina hold, mantener. Muy bien. En el proceso inverso indicado en la figura anterior, en el cual la señal digital es transformada a una señal eléctrica, para la recuperación de la misma, la señal digital debe pasar por un convertidor de tipo digital analógico. Esta señal modulada es recuperada a través del filtro, pasa abajo e interpola
manteniéndose la señal analógica equivalente, es lo que les comentaba. Dice pasa a través de un filtro, en este caso pasabajos, este será un filtro. Pasabajos, que lo que hace es eliminar esas frecuencias pequeñas y hacer que sea una señal analógica completa. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿Preguntas? Inge, Muy bien, dicen, la data digital que está dentro del computador es un número binario que se define considerando desde el bit de mayor peso al bit de menor peso, como se muestra en la siguiente figura. Aquí tengo un gráfico que me muestra la información dentro del computador. Por ejemplo, yo tengo el dato 00011010. En este caso, ¿cuántos bits tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Entonces yo quiero decir, o yo tengo un conversor análogo digital de 8 bits. Yo tengo un conversor análogo digital de 8 bits. En el computador, por supuesto que tendrán una denominación. Entonces, en este caso le apuesto de izquierda a derecha. Puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Tengo el LSB o el MSB. En este caso, el L es Less Significant Bit y ese es de Maximum Significant Bit. El bit de menos significancia y el bit de máxima significancia. ¿Estamos de acuerdo? sí, Inge. Esta es la información que está dentro del computador. Entonces yo, por ejemplo, específicamente si tengo este tipo de conversor, en el computador, si yo transformo una señal analógica, la señal analógica se va a convertir o va a convertirse por medio de 8 bits. Va a ser un conversor analógico de 8 bits. Sigamos. ¿Qué es lo que va a suceder? Mire este gráfico y me comenta. El conversor lo que me va a convertir es una señal analógica a una señal digital. Y va a haber una relación, en este caso, de eje X analógica, eje Y digital. Mírele por un momento, por favor, y me comenta qué es lo que ve usted en la gráfica o qué cree que es lo que sucede en la misma. 2 minutos, por favor.
Listo. ¿Quién me puede comentar qué es lo que me está diciendo el gráfico? Señor Pacheco, por favor, coménteme qué es lo que estamos viendo en el gráfico. Que tal vez tiene un incremento lineal del voltaje y también la señal digital va a ir cambiando. Sí, básicamente lo que me dice el señor Pacheco es correcto. Ya le registro su participación. Solo fijémonos en el eje de las Y. Fijémonos solo en este rango por un momento. Dice, por ejemplo, si usted tiene una señal de 0 voltios que usted ingresa en el conversor, va a tener 8 bits de 0. 8 bits de 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si usted está ingresando 5, usted va a tener el primer bit 1 y todo lo demás 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 7 ceros. Y si usted está ingresando un 10, va a recibir todos 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 8 unos. ¿De acuerdo? Sí, Inge. Ahora, Sí, este mismo conversor o este conversor, si usted decide, por ejemplo, utilizarlo para que la señal sea desde menos 10 a 10, en un primer momento utilizamos de 0 a 10. Vamos a hacer que en un segundo momento decimos quiero utilizar para señales negativas también. Entonces yo tengo que decir que desde menos 10, que si yo recibo menos 10 voltios va a ser 0, 0, 0, 0, 0. Si yo recibo 0, va a ser 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 con 7 ceros. Si yo recibo 10 voltios, yo voy a tener 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Y por Sí, último Inge. dice que voy a utilizar esta misma denominación, pero para una escala incluso inversa y negativa. Si yo tengo 0, voy a tener 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si yo tengo menos 5, voy a tener 1, 0, 0, 0, 0, 0. Si yo tengo menos 10, voy a tener todo con valores de 1. Entonces, yo estoy utilizando el conversor para 3 diferentes circunstancias. No puedo utilizar al mismo tiempo. Yo tengo que definir para qué voy a utilizar. Haciendo un gráfico de una diferente manera, me va a quedar lo siguiente. Si yo hago una escala lineal, y yo tengo acá, tengo 0, tengo 10 voltios, acá tengo menos 10. Entonces, en un primer caso, ¿qué me dice? El rango de medición va a ser de 0 a 10. En el segundo caso, me dice que va a ser de menos 10 a 10. Y voy a poner la dirección de 0 a 10. En el segundo caso me dice que es de menos 10 a 10. Y en un tercer caso me dice que es de 0 a menos 10. Entonces en el punto de inicio es 0, 0, 0, 0. En el punto de final es todo 1. En el punto de inicio es todo 0. En el punto final es todo 1. En el punto inicial es todo 0. Y en el punto final es todo 1. Preguntas. Por ejemplo, aquí en el punto inicial yo voy a tener 8 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el punto final voy a tener 8 unos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Y habíamos dicho que en el punto intermedio va a ser 1, 0, 0, 0, 0. Con 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así va a ser la escala. Entonces veamos que en pequeños cambios, por ejemplo, ¿qué pasará si ya no es todo 0, sino que es todo 0 y solo el último bit es 1? O el último bit es 1, 0 o 1, 1. Entonces va a ir cambiando de forma binaria y se van a hacer pequeñas divisiones. Van a hacerse pequeñísimas divisiones en toda la escala, representados cada uno por una variación binaria. A esta pequeña variación, a esta diferencia entre el uno y otro dividido en todo el voltaje, ustedes saben que la variación de este 1, del 1 más significativo, significó una variación de 5 voltios. ¿Sí? Y la modificación de todos ceros a todos 1 significa una variación de 10 voltios. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Más adelante tengo las fórmulas de cálculo. Preguntas, por favor. No, Inge. Solo para acordarnos de cómo sería la conversión análoga, o cómo me puedo dar cuenta yo de un número. Por ejemplo, si yo tengo 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo un poco más de espacio. Aquí pongámosle, tengo el 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este número, ¿qué me representa en un número decimal? ¿Cómo tengo que hacer esto? Esta es una representación, el menos significativo, el LSM, o el que estaba acá, el menos significativo, el SMB, va a ser 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. Entonces, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Y se multiplica el número de arriba con el número de abajo. 0 por 1, 0, 0 por 2, 0, 0 por 4, 0, 0 por 8, 0, 0 por 16, 0, 0 por 32, 0, 0 por 64, 0. La única multiplicación que se realiza es 1 por 128. Entonces, la representación de 1 y todo 0 tiene el valor decimal de 128. Tiene un valor decimal de 128. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si yo cambio algunos ceros por unos, le pongo aquí un 1 y le pongo aquí un 1, multiplico otra vez. Me quedaría 128 más 16 más 1. ¿A cuánto me quedaría el valor del final? Sería 7 más 8, 15, llevo 1, 3, 4, sería un valor de 145. Sería el valor de 145. Este parece 145. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué pasaría si ya todo es 1?
Aquí es 1, aquí es 1, aquí es 1, aquí es 1, aquí es 1. El valor que me representa el número máximo, ¿qué número decimal es? Calcule, por favor. Calcule, por favor. ¿Cuánto es, señores? ¿Cuánto es a plena escala? ¿Cuánto es el valor de cada uno? Apuren. A ver, el... Señor Caguatijo, Gordón, Alomoto, Bonilla, Eras, dígame. Despierte, señores. La escala... Pero a ver, desde aquí... No, a ver, a ver. 0. Ya. Señor Rojas, dígame. ¿Cuánto es? Rodríguez. Zapata. Gualoto. Aymacaña, Tayán. ¿Cuánto es? Es una suma. Apure. ¿No sería 255, Inge? Así es, 255. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Sumar los valores. Sumar los valores, sumar todos los valores. Multiplicarlos por 1 y sumarlos. Sí. Entonces el valor a plena escala, el valor a plena escala es 255. A 255. Entonces, ¿qué quiere decir? Atenderame. Si quiero representar un número de 0 a 10 voltios con un convertidor analógico de 8 bits, quiere decir que de 0 a 10 se va a dividir 255 veces. Entonces divida
10 voltios, que es para plena escala, para la resolución plena del conversor, que es 255, ¿cuánto le sale? 10 voltios dividido para 255. A 0.039. 0.039. Esto sería aproximadamente 39 milivoltios. Entonces quiere decir que el conversor que hemos utilizado de 8 bits para convertir una señal de 0 a 10 voltios va a tener un cambio de 39 milivoltios o va a detectar un cambio de 39 milivoltios. Esta es la resolución del conversor. ¿Qué quiere decir? Que si yo mido un 0, va a ser 0,0000000. 0 voltios. Si yo mido 39 milivoltios, va a ser 0,0000001. Si yo mido el doble, en este caso 39 por 2, sería 78, si no me equivoco, 78 milivoltios. Si yo quiero medir 78 milivoltios, será 0,0000010. Si yo multiplico por 3, aproximadamente 120 milivoltios, aproximadamente, ¿cuál será? 0,0000011. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el conversor análogo digital me va a detectar cambios de 39 milivoltios en la entrada, 39 milivoltios. ¿Qué les parece esa detección? ¿Buena o mala? Súper buena. Es bastante buena, es bastante buena. Entonces, ¿qué podemos llegar a la conclusión? De que usted, utilizando un conversor de 8 bits, tranquilamente, puede tener una excelente resolución para la mayoría de los casos. Ahora, la situación cambia cuando yo voy a utilizar este conversor en la otra circunstancia. ¿Cuál era la otra circunstancia? De menos 10 voltios a 10 voltios. En este caso, la resolución va a modificarse. ¿Por qué? Porque de menos 10 a 10 voltios ya no hay 10 voltios, sino que hay 20 voltios. Entonces divida 20 voltios para 255. A 0.07843. 0.078, aproximadamente 78 milivoltios. Pues quiere decir que aquí mi sistema va a detectar cambios cada 78 milivoltios, que es el doble de la circunstancia anterior. ¿Qué podemos concluir? Que entre más grande es el rango del voltaje que quiero medir, mi resolución va a ser menor. Otro ejemplo. Si queremos Inge, medir de 0 voltios a 100 voltios, tengo que medir 100 voltios dividido para 255. ¿Cuánto sería la resolución de este conversor? 0.39. 0,39. Entonces aquí ya tengo, o sea que va a modificarse. ¿A qué me refiero? Tengo 0 voltios, voy a tener 0,00000. Tengo 0,39 voltios, voy a tener 0.0001. Voy a ponerle 0,4, aproximadamente 0,4. Tengo 0.8 voltios, voy a tener 0.00010. Tengo 1.2 voltios, va a ser 0.00001. ¿Qué quiero decir? Aproximadamente 0.1. Inge, disculpe, se le daña el audio. ¿Ahí me escucha mejor o peor? No, ahí está bien. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Tengo 0.4 voltios, todo 0 excepto el último. Tengo 0.8 voltios, todo 0, 1, 0. Tengo 1.2 voltios,
todo 0 y a la final termino con 1, 1. ¿Qué quiere decir? Que el conversor va a detectar un cambio cada 0.4 voltios. Cada 0.4 voltios. Entonces, ¿de qué va a depender la resolución del conversor? Una, la cantidad de bits que utilizo para la conversión. Dos, el rango de la medición que yo estoy tomando. Por ejemplo, voy a decirle que el conversor que vamos a utilizar ya no es de 8 bits, sino que es de 6 bits. ¿Qué quiere decir? Que eliminamos estos dos últimos. ¿Cuánto será el conversor a plena escala? Calcule, por favor. Ya es un conversor de 6 bits. De 66. 66 salió. Entonces, a plena escala la suma es 66. Entonces, pongo otra vez la circunstancia. Si yo quiero convertir de 0 a 10 voltios y tengo un conversor que a plena escala es 66, ¿cuánto me sale la resolución? ¿10 para 66 cuánto me sale? 0.15. 0.15. 0.15 voltios. ¿Qué les parece 0.15 para la resolución de un conversor? Mala. Podría haber criterios divididos. Alguien que me diga 0.15 voltios para la resolución de un conversor. Quiere decir que voy a detectar cada punto 1 cambios de voltaje. Cada 15, cada punto 15, punto 30, punto 45, punto 60. Posiblemente para un sistema sencillo no tenga ninguna complicación. Para un sistema de temperatura posiblemente no haya problemas. Posiblemente no haya problemas. Eso es de 6 bits. Pero compárelo con lo que teníamos 0.15 voltios a la otra circunstancia que tenía de 39 milivoltios. Entonces, evidentemente, 39 milivoltios va a ser mejor. Más bits, más resolución. Solo hagamos el último ejercicio. Voy a quitar Inge de 6 bits es de 127. a 127 salió. Bueno, ahí le revisan ustedes. Yo estoy fijándome en lo que ustedes me cuentan. Ahora, a este veámosle, tal vez posiblemente está bien. Ahora veamos uno de 5 bits. Súmelo. ¿Cuánto es a plena escala? De 63. Entonces ahí sí sale 63. Sería 16 más 8 más 4 más 2 más 1. Si sale 63, seguro. Sale 31 ahí. 31. Revisarán esos cálculos. Sería 16 más 8 más 4 más 2 más 1. Sería 8, 12, 18, 20, 21, 31. Entonces, si quiero hacer de 0 a 10, sería para 31. 10 voltios dividido para 31, ¿cuánto es? A 0.32. 0.32 voltios. Entonces, lo que les decía, solo quitando un bit, en este caso estoy midiendo 0.32, en el otro era 0.15. Quiere decir que se va haciendo la mitad. Tenía 0.32, 0.15, y así puede quitarle uno más, va a salir 0.6, le quito uno más, va a ser 1.2, y así sucesivamente. La resolución. Usted aumentando un bit, duplica la resolución. ¿Estamos de acuerdo con ese enunciado que le estoy comentando?
Perfecto. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, está bien. Perfecto. Parecería que sí estaba bien también lo anterior. Solo terminamos con esto. Cada conversor análogo digital o digital analógico está determinado por una función de transferencia ideal de entrada y salida, como vimos la anterior. Este sería una función de transferencia. A la final se hace una línea entre los diferentes valores que muestra la equivalencia entre el mundo digital y el mundo analógico. En el caso de una señal unipolar, que se denomina de 0 a 10, su equivalente digital de n bits sería 000 para 0, 0 escala y 1.00000 para 5 y 1111 para 10. Eso es analizado que está a full escala, a plena escala. Perfecto, señores. ¿Alguna pregunta, por favor? No, Inge.